El 15 de enero de 2024, David Richardson, un hombre de 58 años de Texas, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea, una voz le informó que su dirección IP había sido utilizada para acceder a sitios web de contenido ilegal, incluidos los más horribles: pornografía infantil. David, completamente desconcertado, no entendía cómo su nombre podía estar asociado con tales crímenes. Pero lo peor estaba por llegar. La llamada no era de la policía, sino de un supuesto agente del FBI, quien le ofreció una salida: pagar una suma de $10,000 para limpiar su nombre y evitar ser arrestado. Lo que David no sabía es que no era el único atrapado en este tipo de fraude. Cientos de miles de personas en Estados Unidos caen cada año en las garras de los estafadores digitales, que explotan la buena fe y la ignorancia en el vasto mundo de la red. Lo que ocurrió con David es solo un ejemplo de lo que está sucediendo detrás de las pantallas. Estafas cibernéticas, tráfico de datos personales y explotación digital son solo algunos de los males que acechan en las profundidades del Internet. En un país como Estados Unidos, donde la tecnología y la conectividad están a la orden del día, el lado oscuro de la web sigue acechando a aquellos que menos lo esperan. Hoy te voy a contar cómo los delincuentes digitales han encontrado un terreno fértil en el Internet de Estados Unidos, y cómo las personas como David, que confiaron en su privacidad y seguridad, son ahora víctimas de una máquina que no muestra piedad. El caso de David Richardson no es un hecho aislado. En 2023, el FBI reportó un aumento del 23% en las estafas cibernéticas en Estados Unidos, con pérdidas que superaron los $10,000 millones. La velocidad con la que crecen estos delitos es alarmante, y lo peor es que no son exclusivas de un grupo particular de personas. Las víctimas van desde individuos mayores hasta profesionales altamente educados. Personas de todos los estratos sociales, de todas las edades. Lo único que tienen en común es su vulnerabilidad ante la astucia de los criminales digitales. Entre las estafas más comunes se encuentran las estafas románticas, donde los delincuentes se hacen pasar por enamorados en plataformas de citas, ganándose la confianza de sus víctimas a través de mensajes y llamadas emotivas. Luego, una vez que tienen la confianza de la víctima, comienzan a pedir dinero, bajo cualquier excusa imaginable, desde emergencias médicas hasta problemas familiares. En muchos casos, las víctimas entregan grandes sumas de dinero, incluso llegando a pedir préstamos o vender sus propiedades para poder seguir enviando dinero a los estafadores. Una de las historias más conmovedoras fue la de Carol, una mujer de 67 años de Florida, que conoció a un hombre en una aplicación de citas en línea. Durante varios meses, ella y el hombre intercambiaron mensajes llenos de promesas de un futuro juntos. Todo parecía ir bien, hasta que un día, el hombre le contó que había sufrido un accidente grave en el extranjero, y necesitaba una suma considerable de dinero para ser operado. Carol, conmovida por la situación, le envió más de $40,000 a través de varias transferencias bancarias. Al final resultó que el hombre con el que Carol estaba en contacto nunca existió, y todo había sido parte de un elaborado plan de estafa. Lo que muchos no saben es que los estafadores detrás de este tipo de fraudes no son individuos aislados. Muchas veces son organizaciones bien estructuradas, con equipos de expertos en psicología, que estudian a sus víctimas y adaptan su enfoque para manipularlas. Estos delincuentes emplean sofisticados algoritmos de reconocimiento de patrones, que rastrean las redes sociales y otras plataformas en línea, buscando personas que se encuentren solas, vulnerables, o que recientemente hayan experimentado alguna pérdida emocional. Una vez que identifican a la víctima, comienzan a tejer una historia que parece legítima, jugando con las emociones de la persona para crear un lazo de confianza.
Pero las estafas cibernéticas no solo se limitan a fraudes románticos. En las últimas décadas, se ha popularizado una modalidad conocida como phishing, donde los delincuentes envían correos electrónicos que parecen ser de empresas legítimas, como bancos, compañías de seguros o incluso plataformas de redes sociales. Estos correos, que pueden parecer auténticos a simple vista, solicitan que la víctima proporcione información confidencial como números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos bancarios. Una vez que los estafadores tienen acceso a esta información, pueden vaciar cuentas bancarias, realizar compras en línea o, peor aún, tomar el control total de las cuentas de sus víctimas. Un caso famoso ocurrió en 2022, cuando una organización criminal con base en Rusia logró hackear los servidores de una importante cadena de supermercados en California. Los atacantes enviaron correos electrónicos falsos a miles de empleados, solicitándoles que verificaran sus credenciales de acceso a través de un enlace incluido en el mensaje. Más de 500 empleados cayeron en la trampa, lo que resultó en el robo de información personal y financiera de miles de clientes. El ataque no solo causó una gran pérdida económica, sino que también dañó gravemente la reputación de la empresa, que tuvo que enfrentar varias demandas de los clientes afectados. Y no podemos olvidar el creciente problema de los ransomware, que ha paralizado a numerosas empresas en Estados Unidos. El ransomware es un tipo de software malicioso que encripta archivos importantes en una computadora, y los atacantes exigen un pago, generalmente en criptomonedas, a cambio de la clave para descifrar los archivos. En 2021, uno de los ataques más devastadores fue contra una importante empresa de servicios de tecnología, Colonial Pipeline, que sufrió una interrupción en su suministro de gasolina y gas natural en toda la costa este de Estados Unidos. Los atacantes exigieron un pago de $4,4 millones en Bitcoin, lo que demostró cuán lucrativo se ha vuelto el negocio del ransomware. Lo más aterrador es que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en línea, las estafas cibernéticas siguen evolucionando, volviéndose cada vez más sofisticadas. Los delincuentes ahora utilizan inteligencia artificial para crear correos electrónicos más realistas, o incluso grabaciones de voz y video que imitan perfectamente a personas de confianza. Gracias a estos avances tecnológicos, el fraude digital no solo está aumentando, sino que también está convirtiéndose en una amenaza cada vez más difícil de detectar. A medida que el Internet sigue evolucionando, también lo hace el lugar donde las actividades ilegales se esconden, la Dark Web. Este rincón oculto de la red no está indexado por los motores de búsqueda comunes como Google o Bing, y se accede a través de navegadores especiales que aseguran el anonimato del usuario. Aunque su propósito inicial era proporcionar privacidad y seguridad, la Dark Web se ha convertido en un refugio para el crimen organizado. En Estados Unidos, el tráfico de drogas, la venta de armas, el robo de datos personales y, lamentablemente, el tráfico de personas son solo algunas de las actividades que florecen en este espacio sombrío. Y lo más aterrador es que, a pesar de los esfuerzos por erradicarla, la Dark Web sigue creciendo a un ritmo alarmante. En 2022, un informe del FBI reveló que más de 50.000 sitios web ilegales estaban activos en la Dark Web, con un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Uno de los casos más notorios que involucró la Dark Web fue el de Alphabay, un mercado en línea que operaba en la Dark Web y que se consideraba el mayor mercado de drogas del mundo. Alphabay permitía a los usuarios comprar y vender sustancias ilegales, desde marihuana hasta fentanilo, pasando por armas y documentos de identidad robados. Durante años, las autoridades intentaron cerrar Alphabay, pero el sitio se mantenía activo gracias a la protección que brindaba la anonimidad de la Dark Web. Sin embargo, en 2017, tras una investigación global coordinada entre agencias de seguridad internacionales, Alphabay fue finalmente cerrado, y se encontraron millones de registros de transacciones ilícitas. Pero no todos los sitios de la Dark Web son simplemente mercados de drogas. Hay otros que se dedican a la venta de información personal robada, como números de tarjetas de crédito, identificaciones e incluso contraseñas de cuentas bancarias y redes sociales.
En 2021, una operación de la policía de Nueva York descubrió que una red de hackers vendía bases de datos robadas de más de 10 millones de personas, incluidas sus contraseñas de acceso a plataformas como PayPal, Amazon y otras cuentas bancarias. Lo más inquietante de todo esto es que la identidad digital se ha convertido en uno de los artículos más valiosos en la dark web. Los ciberdelincuentes ahora no solo se conforman con hackear cuentas bancarias, sino que también buscan secuestrar identidades completas para venderlas al mejor postor. Los datos personales se comercializan como productos de alto valor, y la información sobre una persona, que podría haber sido recopilada de una brecha de seguridad, puede ser vendida por tan solo $50. Pero el crimen digital en la dark web no se limita solo a la venta de información personal o drogas. En 2023, se descubrió una red clandestina que operaba en la dark web, que estaba involucrada en el tráfico de menores. Esta red de tráfico sexual explotaba a menores de edad, organizando encuentros con compradores dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. Los agentes federales que investigaron este caso descubrieron que los traficantes de personas estaban usando la dark web para organizar y coordinar estos actos horribles. La protección del anonimato que brinda la dark web les permitió operar durante años sin ser detectados, hasta que una operación encubierta del FBI logró desmantelar el grupo y liberar a varias víctimas. Otro caso escalofriante fue el de un hacker que operaba desde Los Ángeles y que utilizaba la dark web para vender acceso a cámaras de seguridad hackeadas de hogares y empresas en todo Estados Unidos. Durante varios meses, este criminal logró espiar a miles de personas sin que se dieran cuenta, vendiendo los accesos a las cámaras a compradores en la dark web por precios que oscilaban entre los $100 y los $500. Las víctimas de este tipo de invasión a la privacidad se sintieron completamente vulnerables, sabiendo que sus hogares y lugares de trabajo estaban siendo observados sin su consentimiento. Lo más inquietante de la dark web es que su anonimato no solo protege a los criminales, sino que también hace extremadamente difícil rastrear las actividades ilegales que allí ocurren. Cada vez que un sitio es cerrado, emergen nuevos lugares que permiten a los delincuentes continuar operando sin interrupciones. Esta dinámica ha llevado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para detectar y cerrar estos sitios, pero la vastedad de la dark web sigue siendo un desafío constante. En 2021, la Policía Federal de E.U. arrestó a un hombre que había estado operando una de las plataformas de pornografía infantil más grandes de la dark web. Esta plataforma no solo almacenaba videos ilegales, sino que también organizaba subastas, donde los compradores podían pujar por el acceso a niños en vivo. Aunque el arresto fue un avance importante, las autoridades advierten que este es solo un pequeño ejemplo de la magnitud del problema. En este mundo oculto, el crimen se multiplica sin freno, y el anonimato lo facilita aún más. En los últimos años, las redes sociales se han consolidado como una de las principales formas de comunicación y conexión entre las personas. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube permiten que millones de usuarios interactúen, compartan ideas y se mantengan informados. Sin embargo, lo que comenzó como una herramienta para conectar a las personas, también se ha convertido en un terreno fértil para la propagación de teorías conspirativas, discursos de odio y, en algunos casos, la organización de actos de violencia. Uno de los ejemplos más notorios del impacto negativo de las redes sociales ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando miles de personas irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La insurrección fue organizada en gran parte a través de plataformas como Facebook, Twitter y Reddit, donde grupos extremistas se coordinaron para llevar a cabo el asalto. Antes de la violencia, estos grupos ya estaban difundiendo desinformación, teorías conspirativas sobre el fraude electoral, y promoviendo el odio contra las instituciones del gobierno. El caso del asalto al Capitolio es solo una de las muchas instancias donde las redes sociales han servido como caldo de cultivo para la violencia.
Durante años, grupos supremacistas blancos, como los de Proud Boys y Oath Keepers, han utilizado plataformas como Facebook, Telegram y Twitter para organizarse y difundir sus mensajes de odio. Estos grupos reclutan a nuevos miembros al aprovechar el algoritmo de recomendación de las redes sociales, que, en lugar de limitar el acceso a contenidos extremistas, a menudo los amplifica. En 2021, un informe del Centro de Investigación sobre el Extremismo reveló que más del 30% de los ataques perpetrados por grupos extremistas en Estados Unidos fueron directamente coordinados a través de redes sociales. Estos grupos han aprendido a manipular el sistema, utilizando tácticas como la creación de falsos perfiles, la desinformación y la radicalización de personas vulnerables. Estas plataformas, que permiten la libre circulación de ideas, se han visto incapaces de frenar el auge de los discursos extremistas, que a menudo incitan al odio y la violencia. Un ejemplo de la radicalización que se produce en línea es el caso de Kyle Rittenhouse, un joven que, en 2020, disparó y mató a 2 personas durante las protestas en Kenosha, Wisconsin, tras la muerte de Jacob Blake, un hombre afroamericano, a manos de la policía. Antes de los tiroteos, Rittenhouse se había sumado a grupos de extrema derecha en redes sociales, donde se le alentó a actuar como un guerrero en la defensa de las ciudades contra las protestas. Las redes sociales jugaron un papel crucial en su radicalización, al proporcionarle un espacio donde fue alimentado por mensajes de odio y violencia. Lo más alarmante es que estas plataformas no solo fomentan el odio y la violencia, sino que también lo normalizan. Muchas veces, el contenido que incita al daño, ya sea verbal o físico, se vuelve viral, con miles de personas interactuando con él y compartiéndolo sin cuestionar su veracidad o su moralidad. La desinformación es un fenómeno que se propaga rápidamente a través de las redes sociales, y los algoritmos que impulsan estas plataformas, en lugar de frenar este tipo de contenido, a menudo lo promueven, ya que los discursos extremos tienden a generar más interacciones, más comentarios y más me gusta. En 2020, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las redes sociales son el principal vehículo para la propagación de noticias falsas en Estados Unidos. Estos estudios encontraron que, de todas las noticias falsas relacionadas con la pandemia de COVID-19, más del 50% se difundieron a través de plataformas como Facebook y Twitter. No solo se trató de información incorrecta sobre el virus, sino también de teorías conspirativas que crearon pánico y desconfianza en el sistema de salud pública. Este tipo de desinformación tiene un impacto real en la sociedad, ya que alimenta el miedo, promueve la desconfianza y, en muchos casos, pone en peligro la vida de las personas. Las plataformas también han sido utilizadas para acosar a personas vulnerables. En 2021, un informe de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento del acoso cibernético en las redes sociales. Este fenómeno afecta principalmente a adolescentes y mujeres, quienes son el objetivo de ataques coordinados en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter. La presión por cumplir con estándares de belleza, los comentarios negativos y las amenazas físicas son solo algunas de las formas en las que las redes sociales alimentan el daño psicológico en sus usuarios. Los estudios muestran que las personas que son víctimas de acoso en línea tienen más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad, y en algunos casos, los efectos pueden ser fatales. Es difícil negar que las redes sociales tienen el poder de conectar y empoderar a las personas, pero también tienen el potencial de destruir. En la era digital, la línea entre lo que es una opinión y lo que es incitación al odio se ha difuminado, y las plataformas digitales se han convertido en campos de batalla donde se libra una guerra entre la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos. David Richardson, como muchos otros, fue víctima de un sistema digital que se supone debía protegerlo, pero que, en cambio, lo arrastró al abismo del miedo y la desesperación. Su historia de ser engañado por los estafadores
que explotaron su ignorancia tecnológica y su buena fe, es un reflejo de cómo el Internet ha creado un espacio donde los más vulnerables pueden ser fácilmente manipulados. Al igual que él, miles de estadounidenses caen cada año en la red de fraudes cibernéticos que van desde estafas románticas hasta la explotación de datos personales. El fraude digital, en sus múltiples formas, sigue siendo una de las principales amenazas para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos en línea. Mientras tanto, la Dark Web sigue siendo un refugio para el crimen organizado, donde se venden identidades, se trafica con drogas, se organizan delitos y se explotan seres humanos, sin que la mayoría de las personas tenga idea de lo que sucede tras esa capa de anonimato. En el caso de la Dark Web, la historia de Alphabay, uno de los mercados más grandes de actividades ilegales, sirve como un recordatorio de que el Internet no es solo un lugar de entretenimiento y conocimiento, sino un espacio donde los peores crímenes pueden proliferar sin restricciones. La policía ha hecho esfuerzos para desmantelar estas redes, pero la falta de regulación y la capacidad de los delincuentes para ocultarse detrás del anonimato digital siguen siendo grandes desafíos. Además, el papel de las redes sociales no se puede ignorar. Plataformas que inicialmente fueron creadas para fomentar la conexión social, como Facebook, Twitter e Instagram, se han transformado en campos de batalla donde se difunde odio, desinformación y violencia. El caso del asalto al Capitolio demuestra cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para movilizar a las masas, y cómo los algoritmos, en lugar de prevenir la propagación de contenido dañino, lo amplifican. Las redes sociales no solo son plataformas de interacción social, se han convertido en un terreno fértil para el extremismo, la polarización y el caos. Lo más perturbador de todo esto es que estas historias no son aisladas. Desde los fraudes más pequeños hasta los crímenes más atroces, el Internet en Estados Unidos está plagado de casos en los que personas como tú y yo son víctimas de los males que existen detrás de las pantallas. Los delincuentes digitales, los estafadores y los grupos extremistas han aprendido a manipular el sistema a su favor, sacando provecho de nuestra confianza y, en muchos casos, destruyendo vidas. Sin embargo, a pesar de todo esto, el cambio es posible. La clave está en la educación digital y en la responsabilidad colectiva. Es vital que como sociedad entendamos los riesgos que enfrentamos en línea y actuemos con precaución. Ya sea verificando la autenticidad de un mensaje o protegiendo nuestra privacidad con herramientas de seguridad, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la creación de un Internet más seguro. Las plataformas deben ser más responsables, las leyes más estrictas y, lo más importante, los usuarios deben ser conscientes de los peligros que acechan, tanto en las redes sociales como en los sitios oscuros de la web. El caso de David Richardson, y miles de otros como él, sirve como un recordatorio de que el Internet, aunque es un espacio lleno de oportunidades, también está plagado de riesgos. Si no somos vigilantes, si no educamos a nuestras comunidades sobre cómo protegerse, podríamos ser los próximos en caer en la trampa de la cara oculta del Internet.